datos que hablan de la siniestralidad en nuestro país. Francisco Canes, presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿A qué se debe este aumento de la siniestralidad en las carreteras españolas? Bueno, este aumento de la siniestralidad se debe en especial por una falta de políticas de seguridad vial que implanta el Gobierno. Es decir, en estos momentos nos encontramos simplemente a base de campañas, que muchas veces son campañas que simplemente son campañas que no tienen detrás inversión, que no tienen detrás efectivos de la Guardia Civil, que simplemente se hacen para amedrentar y para poner a la Guardia Civil delante de las cámaras, y por lo tanto esa es la política de seguridad vial que hay ahora, es decir, ninguna. De continuar, que le queremos preguntar también por los recortes que ha habido en los últimos años. Vamos a concretar cuáles son los datos de esos últimos meses, Carmen. Sí, porque este último balance nos ha dejado la peor cifra en 5 años. Vamos a verlo. 2017 cierra con 1.200 muertos en las carreteras españolas, un 3% más con respecto al año anterior. Desde el Partido Socialista lo tienen claro. Ese aumento de fallecidos se debe principalmente a que cada vez hay menos agentes de la Guardia Civil en las carreteras. Bueno, ha habido un recorte brutal desde que Rajoy llegó al Gobierno en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay un incremento de 2 años consecutivos en el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico. Se debe fundamentalmente a que el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico en los últimos 2 años se ha reducido en 230 efectivos. Heredia, con esos 230 se refiere a los 2 últimos años, pero lo cierto es que nosotros hemos comprobado que desde que el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a la Moncloa en noviembre de 2011, cada vez hay menos agentes de la Guardia Civil. Vamos a verlo, en 2011 había 82.000, casi 700, mientras que 6 años después, en 2017, la cifra no llega a los 77.500. 5.200 agentes menos de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, le echa la culpa a la crisis. Es verdad que a lo largo de los últimos años se ha producido sin duda alguna una merma en el número de efectivos en las plantillas tanto de la Guardia Civil como de la Policía. No ha habido más remedio en algunos años que tener el nivel de reposición cero, tasa de reposición cero. Los agentes se jubilan, pero sus puestos no se cubren. Con eso se refiere al ministro, a esa tasa de reposición. Hay menos guardias civiles en las carreteras y, por tanto, hay también cada vez menos controles de alcoholemia. Vamos a verlo. En 2012 había 6,5 millones. 5 años después, en 2017, no llega a 4,5 millones la cifra de número de controles que se hacen en un año. 2 millones menos. Paradójico si tenemos en cuenta que cada vez en nuestras carreteras circulan más coches y hay más desplazamientos. Ese dato también lo recoge el balance de tráfico de este año. En 2017 se han matriculado 1.800.000 vehículos y además ha habido un 4,2% más de desplazamientos. Hay más coches, hay más desplazamientos que podrían dar lugar a esa subida de las víctimas, pero lo cierto es que ya lo hemos visto, cada vez hay menos agentes y por tanto menos controles. Bueno, esos son los datos. Gracias, Carmen. Señor Canes, el aumento de la siniestralidad está directamente relacionado con los recortes porque, digamos, los malos datos comenzaron en el 16 y Rajoy lleva gobernando desde el año 12. Sí, desde luego tiene mucho que ver con los recortes. Hay que tener en cuenta que durante un tiempo se vivía de una inercia, de unas políticas anteriores que se aplicaron con el anterior director general de tráfico, y se ha vivido de una inercia y poco a poco nos vamos acercando a un cambio de tendencia que está directamente relacionado, por una parte, por los recortes, pero sobre todo por una ausencia absoluta de políticas de seguridad vial, porque hay que tener en cuenta que la DGT, aunque tenga las manos atadas en algunos aspectos presupuestarios, también es cierto que tiene mucha capacidad para liderar y para hacer proposiciones y propuestas legislativas que mejoren la seguridad vial, como la reforma del carnet por puntos, la obtención del carnet de conducir. Existe margen de maniobra, lo que pasa es que no se está haciendo nada y es muy fácil achacarlo a los recortes presupuestarios, que evidentemente algo tienen que ver, pero si sabemos que va a haber más muertos en carreteras convencionales, que va a haber más movimientos. Pero esto no es óbice porque en otras épocas, aumentando la movilidad, comprándose muchos vehículos, seguía reduciéndose la siniestralidad. Por lo tanto, no se puede achacar sola y exclusivamente a esto. Es cierto, señor Canes, que bueno, el gobierno de Mariano Rajoy lleva desde finales de 2011 o principios de 2012, pero es verdad que el equipo actual que está al frente de la DGT lleva menos tiempo, lleva algo más de un año. Yo le quería preguntar por la figura de Gregorio Serrano. En su momento
hubo mucha polémica porque, si no me equivoco, si no corríjame, es el primer director de la DGT que no tiene una vinculación directa con el sector. Yo no sé cómo valora el trabajo que está haciendo Gregorio Serrano y directamente cómo valora su nombramiento, que esté al frente de la DGT, alguien con ese perfil. Hombre, nosotros desde el principio mostramos nuestro desacuerdo, es decir, no entendemos cómo se puede nombrar a alguien en un área donde se producen tantos siniestros, donde hay tanta gente que muere, en un área como es la seguridad vial, alguien sin una trayectoria anterior. Pero bueno, dando un voto de confianza, también es cierto que debemos decir que por otra parte el equipo que está en la Dirección General de Tráfico es el mismo equipo que tenía la anterior directora, María Seguí. Es decir, no ha habido casi cambios, lo que ha cambiado es el director general y algún cargo más, pero el equipo viene a ser el mismo. Por lo tanto, las políticas que se siguen aplicando son las políticas que se aplicaban en la época de María Seguí, que fue directora general de Tráfico, en la primera etapa de Mariano Rajoy. Por lo tanto, esto ha ido empeorando y ahora, bueno, pues con este nuevo director general, que yo creo que tiene voluntad, pero también es cierto que creo que no tiene herramientas, porque no tiene presupuesto, no tiene, la seguridad vial no es una política de Estado, como en otros momentos, donde todos los grupos políticos, todas las instituciones, todas las entidades públicas y sociales, como víctimas, como conductores, como todos íbamos a una. Esto se ha perdido y ahora mismo yo creo que la DGT es incapaz de liderar nada, y quizá una de las cosas sea, bueno, pues que el director general de Tráfico ni tiene herramientas ni tiene el perfil del todo adecuado. Pues ojalá que las cosas mejoren y las cifras se inviertan de nuevo. Gracias, señor Canes. Buenas tardes. Simplemente recordar que nosotros somos una asociación de víctimas y que estamos a disposición de todos los que sufren accidentes, porque pensamos que esta es otra cosa muy importante. Hay atención para las víctimas de violencia de género, hay atención para muchísimos colectivos, para el acoso escolar, y las víctimas de accidentes de tráfico realmente somos un colectivo con más de 1.200 muertos al año, como hemos visto en carretera, realmente desfavorecido y desatendido. Pues recogida su petición, gracias, señor Canes. Y el juez